según lo que nos han suministrado los gobiernos, así como también distintas plataformas que están trabajando como Naciones Unidas, son los siguientes. En Colombia hay 1.300.000. En Perú teníamos 768.100 y ayer el canciller ya nos actualizó que son 850.000 venezolanos que hay en Perú. En Chile 288.200, Ecuador 263.000, Brasil 168.300, Argentina 130.000, Panamá 94.400, Trinidad y Tobago 40.000, México 39.500, Guyana 36.400, República Dominicana 28.500, Costa Rica 25.700, Uruguay 8.600 y Paraguay 5.000. Eso es en términos absolutos. En el caso de las islas Curazao y Aruba, Curazao hay 26.000 venezolanos, Aruba 16.000 venezolanos. En términos relativos, la población más alta de la región está en estas islas. 15% de la población de estas islas hoy son migrantes y refugiados venezolanos. En términos absolutos, como ya decía, Colombia es el primer país con migrantes y refugiados venezolanos, seguido de Perú, Chile y Ecuador. Y hablando de estos cuatro países, hoy reúnen el 67.5% del total de los migrantes y refugiados venezolanos. Entre Colombia, Ecuador, Chile y Perú estamos hablando de 2.700.000 migrantes y refugiados venezolanos, 67.5% del total a nivel mundial. Cuando nos vamos solos a la región estamos hablando de cerca del 90%. Uno de los temas muy importantes es, que es el primer capítulo del informe, ¿por qué 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos se han ido desde el año 2015? Y el grupo de trabajo ha identificado 5 determinantes. En primer lugar, la crisis humanitaria, reflejada en la escasez de medicamentos y alimentos. Actualmente le voy a dar un ejemplo de la situación de salud en Venezuela, cuando la mortalidad infantil ha aumentado 35%, la mortalidad materna ha aumentado 65% y hay una escasez de medicamentos de 88%. La inseguridad alimentaria. También les puedo dar un ejemplo de la situación actual, donde cerca del 50% de las mujeres embarazadas, según Cáritas Venezuela, tienen desnutrición aguda o moderada, y 8 de cada 10 venezolanos han reducido su ingesta calórica. Además de más de un tercio de la población no puede alimentarse 3 veces al día. Un tercio también de la población está necesitada de ayuda humanitaria. Otra determinante que identificó el grupo de trabajo, y es una de las que yo siempre trato de resaltar, es la violencia generalizada, que muchas veces pasa por debajo de la mesa, si me permiten ese término coloquial. En Venezuela hay una tasa de homicidios de 81 habitantes, de 81 personas por cada 100.000 habitantes, siendo Venezuela uno de los países más violentos del mundo y donde en los últimos 5 años han asesinado a más de 130.000 venezolanos. De hecho, antes que empezara la crisis humanitaria, cuando hubo la primera ola migratoria, la primera determinante era la violencia generalizada. Después está la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, específicamente reflejada en la persecución, represión, tortura y control social. Desde 2014 hasta la fecha se han registrado más de 15.000 detenciones arbitrarias. La quinta determinante, el colapso económico. Una inflación en el año 2018 que fue más de 1.300.000% y que este año 2019 está proyectada en más de 10 millones%. Esas son las 5 razones por las cuales hoy los venezolanos huyen de su país, demostrando de que esto no es una migración ni económica ni voluntaria, sino una migración forzosa. ¿Qué tan desesperada tiene que estar una madre cargando a su hijo o una persona de tercera edad para caminar miles de kilómetros por el continente hasta llegar a una ciudad que lo acoja? Ese es el caso de los caminantes, donde incluso ha habido momentos, según ha detectado el grupo de trabajo, que 1.000 caminantes recorren las calles diariamente. ¿O qué tan agobiante debe ser la situación en Venezuela para que muchos tomen lanchas, peñeros o botes para llegar a una isla del Caribe? Para el día de hoy, en el último año, el grupo de trabajo ha registrado que al menos 101 venezolanos han fallecido tratando de huir por vía terrestre o vía marítima. 101 venezolanos que han fallecido porque sus pequeñas embarcaciones han naufragado, porque han tenido un accidente vía terrestre o porque se han ahogado en el río Táchira. Nos preocupa también la situación de la frontera de Venezuela con Colombia, donde, según testimonios de los migrantes y refugiados venezolanos que pudimos entrevistar en nuestras visitas a Cúcuta, a Villa del Rosario, nos comentaban que hay puntos de control instalados del ELN
y de los colectivos, específicamente en el estado Táchira, en el estado Apure, en el estado Zulia, donde al menos se cobra $1 por cada venezolano que entra o sale del país. En términos conservadores, si el 25% de los venezolanos usa las trochas para entrar o salir de Venezuela, estamos hablando que estos grupos irregulares están haciendo cerca de $10.000 diarios, lo que quiere decir $300.000 al mes. Quien no pague ese dólar o quien no entregue la comida o medicamento que fue a comprar a Colombia puede ser víctima de un homicidio o puede ser víctima de un secuestro. Habiendo dicho estas determinantes, nosotros consideramos que la Declaración de Cartagena debería implementarse para los migrantes venezolanos. Y permítame citar la Declaración de Cartagena del año 1984 en su conclusión tercera, que establece: un refugiado también es aquella persona que huye de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que han perturbado el orden público. El grupo de trabajo propone que dicha declaración sea implementada para que a los venezolanos se le otorgue, como dije al principio, el estatus de refugiado. Esta fue una declaración que surgió en el año 84 por el conflicto armado en Centroamérica, cuando había aproximadamente la mitad de los refugiados que hoy ha generado la crisis en Venezuela, y que los signatarios de esa declaración fueron Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. Y si bien es cierto, desde el grupo de trabajo estamos conscientes que esta declaración no es vinculante, quisiéramos que este informe sirva para empezar una discusión que pueda crear las bases para un consenso regional, donde al venezolano se le dé un estatus de refugiado. Nosotros reconocemos el esfuerzo que han hecho varios países de la región para implementar instrumentos legales que han otorgado protección temporal a los migrantes y refugiados venezolanos. A pesar de las limitaciones de recursos, infraestructura y servicios, cerca de 1.800.000 venezolanos han sido registrados en la región. Sin embargo, 2 millones de venezolanos aproximadamente hoy se encuentran en condición de irregularidad o están próximos a estarlo. Por eso es importante la implementación de la Declaración de Cartagena. Hacemos un llamado también a los países que no están implementando ningún instrumento jurídico para regularizar a los migrantes y refugiados venezolanos a que empiecen a hacerlo. Mantener a los migrantes y refugiados venezolanos sin ningún tipo de protección viola sus derechos, y ya el secretario general adelantaba en sus palabras que estamos proponiendo una tarjeta de identidad regional que facilite el desplazamiento de los migrantes y refugiados venezolanos por América Latina y el Caribe. También en nuestras recomendaciones hacemos un llamado a los miembros permanentes y también observadores a no hacer ninguna deportación de venezolanos que llegan en condiciones vulnerables, sin antecedentes penales ni haber cometido delito en los países receptores. Y pedimos también que aquellos venezolanos que están hoy detenidos por simplemente llegar sin alguna documentación, que puedan ser liberados. De 460.000 venezolanos que han solicitado asilo, solo 21.000 se les ha otorgado esta condición. Nuevamente, implementar la Declaración de Cartagena ayudaría a agilizar la brecha que hay entre quienes se les ha a quienes se les ha dado la condición de asilo y a quienes no. Y esta crisis necesita tener una dimensión global. No puede tener una dimensión regional, ni mucho menos subregional, cuando hablamos de 4 millones de refugiados. Y solo pongo un ejemplo. Estados Unidos, la primera nacionalidad de solicitud de asilo es Venezuela. España, la primera nacionalidad de solicitud de asilo es Venezuela. Y en lo que va de 2019, en Europa, cerca de 20.000 venezolanos, permítanme ser más exactos, 18.400 venezolanos han solicitado asilo. Solamente hoy en el continente europeo, Siria supera a Venezuela en solicitud de asilo. El grupo de trabajo también recomienda a las autoridades locales y nacionales a implementar políticas y acciones en contra de la discriminación y la xenofobia en contra de los venezolanos. Recomendamos erradicar cualquier campaña política donde la xenofobia sea una bandera electoral. En el caso de cooperación económica, que es sobre todo lo que va a abarcar el doctor Bahar, yo solamente les puedo adelantar que estamos sumamente preocupados porque Naciones Unidas anunció un plan de respuesta para principios de este año, donde solamente se ha podido recaudar el 21% de la meta, es decir, 158 millones de dólares, habiendo una brecha de 579.5 millones de dólares, es decir,
casi el 80% aún no se ha recaudado y ya culminó el primer semestre del año. Eso no solo afecta a los migrantes y refugiados, sino evidentemente quien más afecta es a los países receptores que tienen limitaciones de infraestructura, de servicios y presupuestarias. Después de todo este trabajo que ha hecho este grupo, podemos concluir que los principales desafíos que hoy se tiene es el derecho a la identidad, el acceso a la salud pública y educación, así como también las oportunidades para insertarse en los mercados laborales. Hacemos un llamado al sector privado a profundizar programas de capacitación y emprendimiento para facilitar la integración laboral de los migrantes y refugiados venezolanos. También reconocemos el trabajo muy noble que no solamente han hecho muchos gobiernos, sino distintas ONG, iglesias y agencias de cooperación para atender a los venezolanos que huyen de su país. Este grupo de trabajo también ha identificado cuando hemos visitado Cúcuta, Boavista, Pacaraima, Tulcán, Lima, entre otras ciudades, que hace falta reforzar programas de alimentación, asistencia jurídica, apoyo psicológico y centros de comunicaciones para que cuando el migrante y refugiado llega a ese país que lo recibe, pueda notificarle a su familiar que llegó sano y salvo. Como coordinador del grupo de trabajo, considero que si en el corto plazo se resuelve la crisis política, económica y social en Venezuela, habrá un descenso significativo de la migración forzosa y empezaría a haber incentivos para el retorno de migrantes y refugiados venezolanos. Quiero, antes de concluir, decirles que en este informe hemos agregado un anexo en la versión en español donde están todos los instrumentos jurídicos que hasta la fecha se están implementando en los distintos países para regularizar a los venezolanos. La idea es que en la versión digital esto se esté actualizando permanentemente porque sabemos que las legislaciones o los reglamentos que cada país está implementando pueden variar de una semana a otra, de un mes a otro. Pero en todo caso este informe, uno de los aportes más valiosos que tiene es que el venezolano va a poder tener una guía fácil para regularizarse al país que vaya. Eran, amigos, las declaraciones del coordinador de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Venezuela, David Smolansky, quien pues acaba de solicitar este viernes ante ese organismo que sea aplicado para los migrantes venezolanos el estatuto de refugiado, tal y como lo estipula la Declaración de Cartagena. El diplomático recordó que este informe fue realizado por un grupo de trabajo designado por el secretario general de este organismo OEA en el último trimestre de 2018, que incluye entrevistas, testimonios, cifras, consultas a la sociedad civil sobre el tema migratorio venezolano. Asimismo, confirmó que 4 millones de venezolanos han huido del país en medio del conflicto político que atraviesa Venezuela, convirtiéndose así en el segundo país con más casos de desplazados en el mundo después de Siria. De acuerdo con datos del informe, gran parte de estos venezolanos están distribuidos de la siguiente manera: Colombia, 1.300.000 venezolanos; Perú, 850.000; Chile, 288.200; Ecuador, 263.000; Brasil, 168.300; Argentina, 130.000; Panamá, 94.000; Trinidad y Tobago, 40.000; México, 39.500; Guyana, 36.400; República Dominicana, 28.500; Costa Rica, 25.700; Uruguay, 8.600 y Paraguay, 5.000. En cuanto a las islas del Caribe, Curazao cuenta con 26.000 venezolanos, mientras que Aruba mantiene a 16.000. Vale acotar también que 15% de esta población de ambas islas son venezolanos. Indicó también que son 4 las principales razones por las cuales los venezolanos huyen de Venezuela: crisis humanitaria en el primer punto, violencia generalizada, violación sistemática de los derechos humanos y el colapso económico. Destacó también que en el último año 101 venezolanos murieron tratando de huir de Venezuela por vía terrestre o marítima, al tiempo que resaltó el cobro de vacunas por parte del ELN y colectivos en distintos puntos fronterizos, aprovechándose así pues de la emergencia de los venezolanos por intentar salir del país. Smolansky hizo un llamado a las naciones, a los observadores, a que no deporten a ningún venezolano que llegue a su país en condiciones vulnerables y sin ninguna documentación. Reiteró su petición de aplicar la Declaración de Cartagena, lo que a su juicio abriría la brecha para que más venezolanos puedan tramitar su estatus legal en cualquier país de la región, incluso Estados Unidos o Europa.
Esta era entonces un resumen de lo que fue la presentación del informe de David Smolansky en la OEA. Nosotros vamos a una pausa y al regreso continúa el programa Contigo con la dirigencia de Voluntad Popular y la diputada Manuela Bolívar. Ya venimos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la Avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. En el restaurante El Carretón puedes saborear y disfrutar las exquisitas parrillas El Carretón de lomito, punta trasera y la especial. Acompáñalas con frescas ensaladas, yuca, hallaquitas o cachapa de hoja. Date el gusto, ya que también ofrecen los mejores cortes en carne de primera calidad. Refréscate en El Carretón, en la avenida Teresa de la Parra, urbanización Santa Mónica. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo en Conversaciones, la historia de Javier Solís, Quisiera abrir lentamente. Vicky Carr Amaneció otra vez. y José Luis Rodríguez. No vale la pena. Todas estas historias bien contadas y documentadas el domingo a las 9 de la mañana en su programa Conversaciones con Gustavo Trías. Les espero. Sintonícenos a través de rcr.tv y @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Buenas tardes, volvemos en este espacio contigo, gracias a la emisora RCR por brindarnos un espacio de difusión y un espacio de articulación, sobre todo en una Venezuela en donde la limitación a la información es cada día más aguda y evidente. Quiero dar la bienvenida a la diputada Carolina Jaramillo, quien además de ser miembro del Parlamento, también es miembro de la Subcomisión de Género. Y bueno, y me gustaría, Carolina, que aprovecháramos este espacio un poco para difundir en qué andamos ahorita, sobre todo porque hay gente que dice, bueno, la Asamblea, ¿qué está haciendo la Asamblea? Sí, así es. Bueno, es nuestra misión. Exacto. Informar, vencer este cerco comunicacional que lamentablemente hemos sido víctimas todos los ciudadanos. Es así. Pero así es, estamos en una subcomisión muy importante, la Subcomisión de Género e Igualdad, trabajando cada día en luchar y en la búsqueda de espacios para visibilizar las mujeres en espacios de poder, también problematizar los escenarios donde las mujeres han venido siendo víctimas. En estos momentos, bueno, levantando un informe sobre el tema de la trata de personas y el número de mujeres
mujeres que lamentablemente han tenido que emigrar, han tenido que moverse a otras regiones por el tema de movilidad social, el tema de progresividad económica que ven tan limitado en este país por el régimen que lamentablemente no ofrece oportunidades y alternativas, pues, para que a través de un trabajo digno las mujeres puedan sacar adelante sus familias. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el informe ahorita que se acaba de publicar ante el Consejo Permanente de la OEA, en donde se vislumbra cómo se ha agudizado el tema de los migrantes? Sí. Uno de los elementos que más ha preocupado es el tema del tráfico de personas. Sí, así es. ¿Qué acciones se pueden realizar desde el Parlamento? Bueno, hoy casualmente estábamos escuchando la intervención de Julio Borges, un compañero diputado de la Asamblea Nacional, allá en representación y haciendo la voz de todos los venezolanos con este tema de la migración. Incluso hacía un comentario muy válido: un hombre puede morir por su país, como bien lo hizo, luchando por su país, como bien lo hizo Simón Bolívar, pero no millones de venezolanos pueden migrar ni tampoco morir porque un hombre se empeña en permanecer en el poder, como el caso de esta usurpación. El caso de Venezuela lamentablemente ha venido siendo un fenómeno que afecta a toda la región, o sea, ya es un problema de los países vecinos y un países de todo el continente latinoamericano. Lamentablemente, nosotros, la movilidad de los venezolanos hacia otras regiones va en aumento todos los días, la proyección de 4 millones de venezolanos fuera del país y la proyección de que en el 2020 puedan ser incluso hasta 8 millones de venezolanos los que se tengan que movilizar a otras regiones. Siempre hemos venido creyendo que los gobiernos son para sus ciudadanos como un buen padre de familia, que debe ofrecerle oportunidades, debe ofrecerle tranquilidad, oportunidades, futuro incluso. Y con esta situación que vivimos los venezolanos, el régimen de Nicolás Maduro no representa en lo absoluto para ninguno de los ciudadanos estas condiciones, sino todo lo contrario, ven limitadas sus posibilidades de progreso y por eso buscan en otras regiones las posibilidades de salir adelante. Es decir, ¿qué decir? Hay gente que dice, bueno, muchos informes, mucha información, pero al final aquí hay que encarar el cese de la usurpación. Sí. ¿Qué hacer en ese sentido político? Bueno, en este sentido tenemos el rol protagónico todo y cada uno de los ciudadanos. Tenemos un radio de acción, cada uno actúa en un escenario, en el vecinal, en el laboral, en el educativo, en el de salud. Todos tenemos un radio de acción y ahí está la Operación Libertad accionando y pidiéndole a los ciudadanos allí instalen los comités de ayuda y libertad y que sean estos focos de comunicación que logren vencer, en primer lugar, el cerco comunicacional, logren vencer la censura, logren vencer lo que el gobierno quiere, este régimen quiere comunicar simplemente, y que consigamos allí espacios para la comunicación, para la organización ciudadana, para la movilización social sobre todo. Hay infinidad de malestar social en cada una de las parroquias, en cada una de las ciudades, en cada uno de los municipios del estado. Cada uno tiene un malestar común que es lograr condiciones de vida adecuadas para poder desarrollarse en este país, y en ese malestar lograr una movilidad, organizar protestas creativas, organizar la ciudadanía, conseguir alianzas, conseguir comunicación, conseguir cohesión, que es lo que principalmente buscamos con este Comité de Ayuda y Libertad. Por ejemplo, tú eres del Estado de Aragua, sí. ¿Cómo va la constitución de los comités de Operación Libertad dentro del Estado? Va avanzando. Cada municipio tiene un compromiso de cumplir semanalmente con estas asambleas y captar promover la organización de estos comités de ayuda y libertad. En cada municipio existe un equipo del Frente Amplio Venezuela Libre con esta agenda y promoviéndolo diariamente. Incluso los días sábados estamos en casas por casa llevándole la información de los comités de ayuda y libertad para que sepan que es una herramienta de organización ciudadana que pueden y que deben armarse de ella. Esta tarde tenemos asambleas ciudadanas también donde complementamos esta narrativa de la Operación Libertad y sobre todo el tema de Plan País, que es un mensaje también esperanzador para los ciudadanos. Una pregunta, Caro, y aquí también una reflexión. ¿El Estado cómo está en materia de distribución de gasolina? ¿Cuál es la realidad hoy en materia de servicios públicos? O sea, cuéntanos un poco, sobre todo porque, digamos, sí. RCR tiene un radio ahora internacional a través de las redes sociales, pero ¿cuál es la realidad hoy del aragüeño y sobre todo no solo el que vive en Maracay, sino al sur del Estado? ¿Cómo es la realidad hoy de los aragüeños? Sí, la realidad es la que enfrenta
cuenta todo el país, cortes eléctricos indiscriminados, sin planificación alguna, sin ni siquiera poder percibir cuándo vuelven a retomar el servicio, en las zonas del sur de Aragua, en San Sebastián, Camatagua, San Casimiro, Barbacoa, en esas localidades que son muy alejadas o más alejadas de la capital, a 1 hora o 1 hora y media de Maracay, los cortes eléctricos son de 6, 7 horas, sin planificación, 2 días sin electricidad, 3 días sin cobertura telefónica, incluso de ninguna de las compañías que ofrecen. El suministro de gasolina en esas zonas también es muy intermitente, y sobre todo en las capital, que era un hecho que nosotros pensábamos que podía ser un poco más tardío, el hecho de la intermitencia del servicio del suministro de la gasolina, pues porque, bueno, Maracay es la puerta a la capital también, a la capital de la República, y vemos que también las colas han estado en aumento, pues el suministro de gasolina es deficiente. El tema de salud, en las mismas condiciones, la infraestructura hospitalaria con mucha deficiencia, los ciudadanos demandando la necesidad de operatividad de las áreas de emergencia hospitalaria, la necesidad de una dotación efectiva. Hay infraestructura que en algunos casos está prestando un servicio, pero los ciudadanos ven una salud prácticamente privatizada porque tienen que llevar todo, pues, desde el algodón para colocarle una inyección hasta el bisturí cauterizador, creo que le dicen así, el cauterín que les piden incluso. Y una pregunta, ¿y en materia de abastecimiento? ¿Y en materia de abastecimiento de alimentos? La misma situación, o sea, las cajas, el plan yo le hemos llamado el apartheid revolucionario, porque es un plan para discriminar a una ciudadanía de otra, que es el plan de distribución de alimentos a través del CLAP, que es este programa. También vemos que cuando hay un escenario que requiere de movilización política para ellos, de movilización ciudadana, utilizan esto como herramienta para llevar a la gente hacia los escenarios o las tarimas móviles que ellos quieren instalar. Algunos, pues. Otros donde escuchamos meses sin percibir el beneficio. Otros donde simplemente clasifican con clases sociales, con estratos sociales a los ciudadanos y les dicen que no, que ya ellos están en una clase social donde no requieren del beneficio, cuando sabemos que las clases sociales de la más alta han venido en disminución de sus posibilidades de autoabastecerse. Ahora bien, ¿cuál es la realidad, por ejemplo, también en materia de desnutrición en el estado de Aragua? Muy fuerte. Allá en Aragua tenemos un reporte bastante alarmante de niños en condición de desnutrición y sobre todo en deserción escolar por este tema. Pues el tema de alimentación escolar había sido una motivación para que los chamos asistieran a clase, pero lamentablemente esto cuando lo suministran o cuando se lleva a cabo el programa de atención escolar, que es de manera muy irregular, lo que ofrece el programa no es realmente un programa de alimentación. Bueno, hay instituciones escolares donde todos los días les dan lenteja, ¿no? Entonces les dan lenteja un día con pasta, un día con arroz, pero siempre es lenteja. Entonces, bueno, las condiciones de salud de los niños también. Hay niños y madres que nos han reportado que sus hijos, bueno, han sufrido inflamación de colon, niños de 4 y 5 años, por estarles suministrando todos estos alimentos diarios. Sin embargo, nosotros hemos ofrecido una solución mediana pues a esta crisis. En Aragua hemos llevado el programa Alimenta la Solidaridad. Es un programa de atención nutricional para promover la escolarización en estos niños y bueno, tenemos alrededor de 1.300 chamos ya atendidos en distintos comedores en todo el estado. Pues estamos en la zona norte del estado, que es la capital, y la zona sur de la capital y el sur del estado también, en Cagua, en San Sebastián, en La Villa, en Maracay y en varias zonas. Y en el caso, por ejemplo, es muy bien conocido en el caso del estado de Aragua el tema de la potabilización y todo lo que ocurrió con el lago de Valencia. ¿Cuál es el estado actual de, por ejemplo, o sea, en Carabobo el Pao Cachinche se contaminó por un trasvase del lago de Valencia hacia esta cuenca, hasta este embalse. Sí. ¿Cuál es hoy la situación actual de, digamos, el lago? ¿Ha crecido, no ha crecido? ¿Y cómo compromete también la distribución de agua potable dentro del estado? Sí, bueno, cada vez que hay un periodo de lluvia, los habitantes de Matarredonda, que son los sectores cercanos al lago, pues tienen un estado de alarma y de alerta. El trasvase no está funcionando en estos momentos.
No sabemos si decir afortunado o desafortunadamente, porque bueno, sabíamos que era un foco de contaminación que no estaba prestando un servicio para el agua potable. De potabilización efectivo. Y bueno, el suministro de agua también muy irregular en todas las zonas. En general, pues el malestar es general. Ayer recibíamos unos planteamientos de la Mesa de Infraestructura Regional que se presentó en el marco de las propuestas de Plan País, y estaban hablando de todo una propuesta pues que debían hacerse en función del suministro, de restablecer el servicio de agua eficiente en el estado de Aragua, incluso en cooperación con el estado Carabobo, pues hacer una mancomunidad de servicios. Por cierto, mañana es el día de presentar las resultas de estas conclusiones de las mesas de trabajo, y hay un equipo bien importante de sociedad civil, de universidades, que han estado elaborando, y de organizaciones de desarrollo social, ONG, presentando un trabajo en conjunto para ofrecer alternativas de solución a toda esta problemática del tema del agua en el estado de Aragua. Bueno, y de hecho, o sea, hoy una de las grandes realidades es el tema de la potabilización. De hecho, es una de las causantes también de la emergencia humanitaria, porque hay que recordar que cuando se ingiere agua contaminada, eso no solo compromete la salud de la persona que la ingiere, sino también hay unas condiciones asociadas también a la sanidad de los espacios en donde se desenvuelve. Pero bueno, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon. Poquito, pero sabroso, RCR 750 AM, porque lo bueno une. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. 1:40 de la tarde. Me acompaña la diputada Carolina Jaramillo del Estado Aragua, miembro del Bloque Unitario. Carolina, estábamos hablando sobre, hoy fuimos partícipes de un evento que organizó el Frente Amplio de Mujeres en compañía de organizaciones como Cauce y como Mujeres por la Libertad. Sí. Ahí se dio, una sesión de distintas áreas de debate. O sea, se debatió sobre justicia, se debatió sobre acceso a la salud, acceso a la educación y distintas áreas. ¿Qué percepción te llevas de un espacio como este? Bueno, que estos hay que promoverlos cada vez más. Incluso también teníamos la mesa de transformación del Estado presentando conclusiones. 9 mesas se instalaron. Creo que las mejores mujeres de los mejores equipos estuvieron allí colocando a las órdenes de las propuestas del país
sus opiniones, sus propuestas, colocar o hacerle una visión de género a la propuesta de Plan País, promover sobre todo la participación ciudadana y la integración de más mujeres en estos espacios. En cada uno de los municipios, en cada uno de los estados debe haberse o debe darse la presentación de la propuesta de Plan País y bueno, ahí promover que las mujeres hagan presencia, además que conozcan el contenido, que difundan este contenido, pero que además de eso entiendan que son actoras fundamentales de estas políticas. Las mujeres es bien conocido que somos más del 50%, el 52% de la población universal. Entonces, bueno, no debe existir política pública efectiva si no incorpora este 50% de la población. Entonces, si el 50% de la población está excluido de cualquier política pública de rescate de la democracia, de rescate económico del país, entonces no va a tener éxito. ¿Cómo logramos que estas ¿cómo políticas... hacer, por ejemplo, cuando los partidos no necesariamente son tan amplios en materia de participación femenina? Bueno, o sea, digo, porque una de las discusiones, por ejemplo, que se dio ahí es en materia política. Y ojo, yo coincido y creo que si tú no consolidas la democracia en la transición, oye, nos estamos jugando otro periodo oscuro y creo que ninguno de los venezolanos estamos haciendo lo que estamos haciendo para eso. Pero ¿cómo hacer que eso sea una realidad dentro de estructuras, por ejemplo, tan rígidas como la política, en donde la mujer a veces nos tenemos que enfrentar a cosas mucho más duras para poder poner el valor de cada uno de nuestros liderazgos? Bueno, estamos en etapa de lucha. En todos los espacios. En todos los espacios. En todos los frentes. En lucha para obtener la democracia, lucha para obtener espacios de poder, lucha para visibilizar la mujer. Pero bueno, yo creo que muchas mujeres hemos aprendido el rol. Estamos en etapa de educación también. Pero una pregunta, ¿tú crees que muchas veces la mujer se inhibe de liderar un proceso, de liderar más políticamente? Sí, yo sí creo, porque lamentablemente hay estructuras cuadradas que todavía no abren los espacios y nosotras muchas veces no nos hacemos abrir los espacios. A veces no nos convencemos de ese poder y la importancia de participar en ello. Cuando tú visitas las aulas universitarias o cuando tú estás en gremios, escuchas que el 70% de las profesionales o de los egresados son mujeres. Pero entonces después cuando ves los cargos directivos, los cargos de lucha, entonces en la mayoría están ocupados por hombres. Cuando vas al espacio de lucha social, ves que las mujeres son las que están en los barrios dando la lucha, movilizando a la gente, organizándola, llevándoles el mensaje. Pero después cuando ves que hay un proceso para protagonizar, entonces son los hombres los que van dando la lucha. Lamentablemente las mujeres hemos venido históricamente cediendo espacios porque prevalece en nosotros un sentimiento maternal, un sentimiento familiar y muchas veces ocupar estos espacios significa sacrificar un poco esos tiempos, pero es cuestión de organizarse, es cuestión de llevar esa educación, de hacerles entender a las mujeres que podemos ocupar espacios, que claro que sí, que nos los merecemos, que estamos luchando por ello y que no debe de ser eso necesariamente significado de que descuidamos la casa, descuidamos los hijos, descuidamos la familia. Claro que no, yo creo que ya las responsabilidades están entendidas que pueden ser compartidas, hombre, mujer y todos los hijos en la casa. Pero ¿cómo hacer cuando tú tienes un país en donde no tienes transporte, no tienes gasolina, no tienes cosas y la carga de la búsqueda es más difícil? Y lo digo porque aquí lo vinculo a la usurpación, o sea, es decir, ¿cómo participar cuando la cotidianidad parece tragarte? ¿Me explico? O sea, y digamos, cómo organizar, y sobre todo las mujeres, cuando tú hablas de Operación Libertad, o sea, uno ve en los estados, en los municipios, o sea, que son muchas de las dirigentes son mujeres. ¿Cómo hacer que eso, que digamos, que esa estrategia totalitaria no trague y no sea como un mecanismo de dominación? Bueno, yo creo que es enfocándose en la lucha, en lo que queremos alcanzar, en buscar un espacio, en permanecer en eso. Yo creo que es la constancia. En búsqueda de ocupar un espacio, en búsqueda de visibilizarnos, de ser más, de crecer, es la constancia. Entendible, por supuesto, que pareciera una política de Estado, esto de la dominación, esto de la coartación de las libertades, en general, pues hombres y mujeres, pero las mujeres con una cultura del patriarcado, una cultura de que son las que más se quedan en las casas, lamentablemente, cuando vemos esta dificultad de movilidad, dificultad de acceder a la educación incluso, porque en estos momentos que nos encontramos hay mujeres que se han retirado de aulas de clase porque no encuentran cómo transporte, el tema del efectivo, el tema de acceder a las comunicaciones a través de redes sociales, también es todo, es como una clasificación, pues
un atraso. Pero ¿no en todo crees también sentido. que, por ejemplo, las diputadas debemos asumir más liderazgo dentro del Parlamento? Sí, claro que sí. ¿Y cómo Por hacerlo? supuesto que sí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo creo que en una alianza pues de mujeres que se ha promovido. O sea, que desde no podemos iniciamos. solas, pues. No, por supuesto que no. Tenemos que crear políticas unitarias, hacer de la unidad nuestro estilo de lucha. Y creo que en eso hay una capacitación, hay una formación que nosotras hemos venido asumiendo, que antes llamaban solidaridad, pero que ahora Marcela Barcácel, creo que es el apellido de esta investigadora mexicana que lanzó esta teoría que se llama la sororidad, que ahora no es la solidaridad, sino entre mujeres la llamamos sororidad, para que entre mujeres hagamos y ocupemos estos espacios de poder. Seguimos hablando con la diputada Carolina Jaramillo, miembro de la unidad, del bloque unitario de la Asamblea Nacional. Les decimos que si quieren hacer preguntas, nos pueden escribir a través de las redes sociales y con mucho gusto les responderemos. Hay mucha gente que se pregunta, bueno, y por... Vuelvo a este tema del cese de la usurpación y creo que es importante entender. El cese de la usurpación no va a ocurrir solo porque venga gente de afuera. O sea, es decir, nosotros evidentemente estamos conscientes que tampoco ocurre solo por lo que ocurre adentro. O sea, tienes una mezcla de una presión afuera y una presión adentro. Y una presión adentro significa la protesta social. Y cuánto protestamos y cómo protestamos y la intensidad de nuestra protesta. Hoy, por ejemplo, registramos más de 27 protestas por agua, por gasolina, por alimentos, por salarios, o sea, en todo el país. Y estas son las que se ven. Las que no se ven, que no quedan registradas porque no tienen redes sociales, bueno, son muchas más. Entonces, en ese sentido, hoy el rol de los partidos es acompañar. Y acompañar la protesta social. Ahora bien, el cese de la usurpación al final no se traduce tampoco en que sean unos pocos, sino que sean muchos, y por eso hablamos de inclusión, de que se puedan incluir mujeres, indígenas, todo el mundo en una misma causa. Y por eso hablar también de Plan País, porque al final Plan País no lo va a dibujar un conjunto de técnicos en una universidad y va a decir lo que tengamos que hacer, sino es un conjunto de consenso. ¿Qué cosas crees tú que hoy son importantes que Venezuela acuerde? Bueno, importante para el mundo entender, bueno, en eso estaba Julio Borges el día de hoy siendo la voz de los venezolanos, David Esmolán, entendiendo, sí, estaba el bloque de la unidad, el bloque de la unidad presente, siendo la voz de todos los venezolanos allí y haciéndole entender al mundo eso, pues que los venezolanos solos no podemos, que lamentablemente esto puede convertirse en una enfermedad para todo el continente porque no hay país que cree políticas públicas eficientes si no planifica o controla el tema migratorio. Y para nosotros en lo interno, pues también la movilidad y la organización ciudadana en función de despertar y mover ese tema social y esas consecuencias de lo que mal que nos sentimos en una lucha. Porque como bien tú decías, esto no es una fórmula mágica, de afuera no van a venir a traernos a nosotros una solución y decirnos simplemente caminen y respiren. Nosotros tenemos un radio de acción bien importante que es la participación ciudadana y en estos momentos es en el representando o haciendo voz de nuestros malestares sociales que bastantes son en cada uno, sí. Bastantes razones tenemos para luchar, para protestar, para decir que este régimen no significa la solución de nuestros problemas, que este régimen no significa el futuro para nosotros, pero en nuestro momento es la acción civil. Y la acción civil es la protesta, es la lucha, esto es legítimo. Además tenemos bastantes motivos para hacerlo, tenemos razones. Cada uno de los hogares venezolanos tiene un familiar, o creo que más de un familiar, que se ha tenido que ir por esta crisis a buscar soluciones afuera y que muchas veces las soluciones que consiguen afuera no son las más efectivas para nosotros. Y usted donde se mueve, usted es un extranjero, en el único país donde usted de verdad es un ciudadano de derecho, nativamente es donde usted nació, pues por el hecho de haber nacido aquí, por el hecho de haberse desarrollado aquí, porque el país le dio las oportunidades y usted tiene que quedarse defendiendo esto. Nosotros no podemos entregarlo. Seguimos conversando con la diputada Carolina Jaramillo. Hay gente que dice, continúa siendo una crisis, aunque se encuentra estancada debido a que Maduro y su ejecutivo, que opera como una mafia, se encuentra atrincherado, pero el mundo se mantiene unido en favor del gobierno. Algunos comentarios. Dice, algunos comentarios que nos manda por las redes sociales. Aquí estaremos preparados. El Comando Sur asegura que la paciencia estratégica. Bueno, aquí hay gente que nos habla referencia al rol del Comando Sur. Sí. O sea, ¿tú qué opinas sobre, digamos, esta alianza, este escenario? Que a veces muchos piden, muchos hablan de TIAR, muchos hablan de
digamos, de otros mecanismos. La gente pide planes inmediatistas, pero eso muchas veces no son los más efectivos. Nosotros necesitamos de organización ciudadana. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos con ustedes. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Quiero invitarte al restaurante Tabo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tabo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Estamos en el último bloque. Aquí hay un tema, o sea, hay gente que cree, y de verdad, y hay gente que lo piensa como un escenario, que esto simplemente se resuelve con una fuerza extranjera. O sea, y yo creo que aquí hay que explicar y detenernos a explicar algo. Lo extranjero depende de quien esté afuera, lo que decida el que esté afuera. Así. O sea, no es una decisión que competa de nosotros. O sea, en efecto, se están trabajando en todos los escenarios. Y eso conlleva el escenario de la protesta interna, eso conlleva el escenario internacional, eso conlleva todo. Pero que no ocurra una cosa, por lo menos el caso externo, no depende de una postura nuestra, depende de la capacidad y la decisión que tengan espacios o gobiernos aliados a la causa democrática. En ese sentido, hoy en Venezuela se apuesta, digamos, a una salida pronta del régimen. O sea, y en ese sentido vamos, así como el Comando Sur se reúne con el embajador Vecchio, también vamos se va a Oslo, se va al grupo de contacto, se van a los distintos espacios. Porque al final la receta que nosotros pedimos es cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y este orden no se altera. O sea, es decir, aquí tampoco es que se habla de que hayan unas elecciones sin un cese de la usurpación, porque se requieren condiciones para establecer unas elecciones libres y para ello se necesita tomar el Estado venezolano para poder hacer de la institución electoral no solo una designación de unos rectores, sino tiene que haber procesos, tiene que haber auditoría, tiene que haber la consignación, o sea, tiene que haber licitación, por ejemplo, de cuál compañía es la que va a llevar el voto o lo que fuera, o sea, que no sea Smartmatic por Smartmatic. O sea, esto es una licitación. Sí. La sistematización, que los venezolanos que están afuera lo digan. Y digo todo esto porque el mensaje político es continuemos, hermano. Continuemos. No podemos seguirle dando al régimen que nos siga, que haga que nos demos palo unos a otros. Aquí la unidad, la disciplina, la organización es lo que va a hacer que tengamos éxito. ¿Quieres dar un mensaje de cierre, Así Caro? Es. Bueno, el mensaje es a la ciudadanía, en primer lugar, que se hagan propio de la propuesta Plan País, que se apropien de esto. Esto es un mensaje de esperanza, esto es un mensaje de organización, un mensaje indicándole a la ciudadanía que tenemos un plan y el plan del día después y que tenemos que tener participación todos, sobre todo la
las mujeres, como les decía, somos el 50% de la población, 50% de las que tiene que estar dando ideas en cada uno de estos espacios. Y además de eso, que incentivemos y promovamos la participación ciudadana a través de los comités de ayuda y libertad. Esta es una instancia donde nosotros debemos organizarnos para contactarnos, para movilizarnos, para estar en todos los radios de acción que sean necesarios que nosotros hagamos presencia. Nosotros somos civiles y nuestra herramienta es la civilidad y la organización a través de esta Operación Libertad, que hoy constituye los comités de ayuda y libertad. Ahí nos necesitamos organizados, que pensemos cada día, cada uno de nosotros, al levantarse, qué estamos haciendo hoy por Venezuela y qué estoy haciendo hoy yo por mi comité de ayuda y libertad. Bueno, hoy nos despedimos, ya terminamos aquí. Quiero darle un agradecimiento enorme a Kenye, a César y a Jaime por este espacio, como todas las semanas. Nos vemos el próximo viernes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.